Esta charla, como les decía, se llama Product Ownership, el rol que define cuál es el producto, ¿cierto? Que estamos desarrollando de forma incremental a lo largo de lo que son las metodologías ágiles. Pero lo vamos a hacer contrastando estas dos metodologías que siempre están en la palestra. En realidad, bueno, una es una metodología y otra un framework. Son formas de enfrentar lo que es el desarrollo de una innovación, ¿no? Y lo que nos contaba, somos un equipo que se llama Linsight, ¿cierto? Que guiamos, nosotros nos asociamos como Sherpa, tanto en lo que es el tema de el diseñar, ¿cierto? Como en el tema de capacitar y en el tema de acompañar lo que son las transformaciones para este mundo en que vivimos ahora. Somos un equipo de 6 personas, eh, donde nos consideramos más una empresa educativa que una empresa de consultoría, ¿cierto? En particular tenemos una experta que está acá, Pamela, que ya nos hace los diseños educativos. También tenemos gente del mundo de la creatividad, en particular eh, Carlos Núñez es un profesor de varias universidades en Chile en el tema de lo que es gestión de la creatividad, ¿ya? Y bueno, nosotros además tenemos 3 Kanban coaches, ¿cierto? Y Lucas acá, que también es nuestro hombre que además de software agilidad también pone música, como lo tuvimos en este inicio de charla. También tenemos 2 asociaciones importantes, una es con la Heart of Agile Academy, con Alistair Cockburn, siendo uno de los firmantes del Manifiesto Ágil, ¿cierto? Uno de los el que puso la casa, ¿no? Porque esto fue cerca de Salt Lake City. Y también tenemos nosotros otra que es con David Anderson de la Kanban University, ¿cierto? Que también es parte de lo que vamos a mostrar. Experiencia, nos ha tocado recorrer harto del mundo, hemos visto casi toda América, ¿ya? Y bueno, también nos ha tocado hacer presentaciones en Europa, ¿no? Que es parte también de nuestro caminar y en el aprender junto con otros en esta comunidad. Algo interesante que pasa con todas las transformaciones, en particular las transformaciones digitales, que es una de las grandes excusas por las cuales estamos conversando acá, es que fallan, y fallan mucho. Esto es uno de las estadísticas más optimistas que tenemos, que dice que un 30% solamente funcionan, y el 70% que falla lo hace por 3 grandes causas, ¿no? Una es que la gente quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo, quiere hacer muchos proyectos en vez de poner la calidad por delante, ¿ya? Es un problema del cual Kanban se hace cargo. Ahí dimos una charla el año pasado que hablamos de aplanar la curva, ¿ya? Y en eso de aplanar la curva quiere decir efectivamente que tenemos que hacer lo que es factible y hacerlo muy bien, ¿ya? En vez de hacer muchas cosas y hacerlo todo mal. Lo otro es que las transformaciones digitales se hacen de forma totalmente aislada de la organización. Eso también es una problemática. Y el otro, que además dicen que queremos hacer transformación digital, ¿por qué? Porque todo el mundo se está transformando. O sea, de alguna forma u otra, el Titanic se puede estar hundiendo, pero transformado digitalmente. No tiene mucho sentido. Entonces, parte de lo que vamos a mostrar hoy día tiene que ver con cómo arreglar esto, ¿sí? A partir de este concepto del Product Ownership que está mirado más de la perspectiva Lean y Kanban. Algunas cosas que hemos hecho, por ejemplo, en el Banco BCI estuvimos trabajando apoyando el área de gestión de personas, es una de las áreas más relevantes de personas dentro de Chile. A 10.000 colaboradores llegamos con una formación de Kanban y de Agile para todos ellos, ¿cierto? Y también a 300 de los ejecutivos de la plana gerencial de la compañía. También nos ha tocado hacer proyectos de alto impacto. Uno de ellos lo vamos a ver en esta charla, que es con Habitat, ¿cierto? Que ellos pasaron de 24 meses de tiempos de entrega a solo 3 meses, en un apoyo que hicimos hace unos años atrás. Y Cuprum, que tenía solo un 30%, ¿cierto? Del tiempo dedicado a proyectos de aportar valor, ¿cierto? Nosotros logramos que eso aumentara un 95%. O sea, quiere decir que el 70% del tiempo estaban apagando incendios, y sucede que después eso lo redujimos considerablemente también con esta misma metodología que vamos a ver ahora. Y bueno, también logramos con un proyecto de innovación hacer que la Pontificia Universidad Católica de Chile llegara a ser la primera en Sudamérica, a través de un proyecto de innovación que logró mejorar en un ranking, ¿ya? Eso todavía sigue siendo cierto, así que mantenemos ese logro. Bien, ¿cuál es la motivación? ¿Ya? Encontré por ahí, por internet, está bonito, ahí está el link de donde lo obtuve, ¿ya? Para que ustedes puedan ir a la charla, que hace una comparación entre Kanban y Scrum, ¿cierto? La motivación, uno dice, oye, ¿cuál estrategia tomo, no? Entonces, una de las preguntas clásicas que uno hace es por dónde debo partir, ¿sí? Todos usan Scrum, muchos me preguntarán por qué, yo les voy a dar una hipótesis de por qué pasa eso, y algunos dicen que Kanban es mejor, ¿ya? Vamos a analizar esa pregunta. Pero fíjense que en ambos casos, cuando aplico Scrum y Kanban, se produce una dificultad, ¿sí? Fíjense que una vez uno pone mucho énfasis en la metodología, pero cuando va a sacar cuál es el impacto de negocio que se obtuvo, logra encontrar que no hay impacto de negocio.
o muy difícil de observar ese impacto de negocio. Entonces, la pregunta que yo les haría ahí es que, ¿qué pasa? Siendo que yo estoy aplicando correctamente la metodología, ¿no? Lucas, ¿se está viendo en este momento, no? Sí. Ya, Están perfecto. preguntas Tú comunes avísame, por por dónde debo favor. partir. Sí, perfecto. Gracias. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Lo primero, vamos a analizar de qué es Scrum, y acá voy a diferenciar dos concepciones de Scrum. Una que tiene que ver con el concepto japonés, de donde saca el origen, ¿ya? Y después la versión norteamericana, que esto es la que todo el mundo conoce, ¿no? El concepto de Scrum nace con un paper que se llama The New Pro Developing Game, del año 1986, de dos científicos llamados Takiguchi y Nonaka, ¿ya? Donde ellos dicen, miren, cuando se hace desarrollo de innovaciones, ellos lo que hicieron fue mirar varias empresas y descubrir lo que funcionaba. ¿Ya? Esto no es una teoría, sino que en realidad es una observación, ¿cierto? Y a partir de eso encontraron este patrón que van a ver ahora. Encontraron que las empresas que funcionaban peor desde el punto de vista de la innovación seguían este modelo, el tipo A, que nosotros podríamos llamar en el mundo ágil el tipo waterfall o cascada, ¿cierto? Tenemos distintas disciplinas que se iban conectando de forma a través de información, o puede ser en ese tiempo un correo, un fax, o lo que fuera en ese tiempo 86, ¿cierto? Pero de alguna forma esa interconexión era baja. Y esto se parece mucho al juego del teléfono descompuesto, ¿no? Que se pierde información, ¿cierto? Por los cambios de contexto. Este modelo genera muchos problemas y muchas veces cuando tratamos de aplicar la metodología Waterfall, ¿cierto? A una gestión de innovación, generamos esta problemática. ¿Ya? O eso quiere decir cuando hay proyectos que tienen que ver con crear cosas nuevas. ¿Ya? No crear un edificio, que es algo que ya hemos hecho antes. Pero sí voy a hacer un túnel, por ejemplo, donde tengo un montón de incertidumbre, porque no sé qué me voy a encontrar, probablemente este modelo no sirve. Entonces dijeron, ya funciona mejor cuando nosotros tenemos un modelo parecido al que sucede en una carrera de postas, ¿cierto? Donde ya hay un proceso de un traspaso explícito entre una disciplina y otra, ¿sí? Pero funciona aún mejor, ¿cierto? Cuando nosotros lo hacemos como sucede en la posición de Scrum Rugby, ¿cierto? Donde todo el equipo, ¿cierto? Está unido. Y esa fue la metáfora que ellos utilizaron. ¿Ok? Dijeron, si tú unes todas las disciplinas necesarias para funcionar en una innovación, eso va a dar el mejor resultado. Y ahí nace esta metáfora del Scrum, ¿cierto? Por otro lado, tenemos lo que es el Scrum norteamericano, de Ken Schwaber y Jeff Sutherland. Ahí están ellos, ahí, y la guía que acaba de ser actualizada en el año 2021, ¿ya? Donde uno puede reconocer que hay distintos elementos, ¿cierto? Tenemos elementos, tenemos artefactos, ¿cierto? Eventos, artefactos y roles, ¿cierto? Cuando hablamos de eventos, ¿cierto? Uno diría, por ejemplo, la reunión diaria, la Scrum Meeting, ¿cierto? O la retrospectiva, u otras, o el Sprint Planning, ¿cierto? Y algunos artefactos, por ejemplo, como el Product Backlog. ¿Por qué se llama un framework y no un método? Porque en realidad esto es como una caja, o sea, es como un sistema, una plantilla donde tú vas agregando los contenidos según lo que vayas necesitando. Y ellos dicen que si no sigues tú la plantilla que ellos dijeron, eso no es Scrum. ¿Ok? En ese sentido, acá voy a hacer una distinción. Scrum es una metodología ágil, pero no es adaptativa. ¿Ya? Y esto se lo estoy robando a Alistair Cockburn. Él dio una charla en febrero para los 20 años del Manifiesto Ágil, y él hacía la distinción, que cuando decidieron llamar a este movimiento, el movimiento ágil, en realidad había dos términos, uno que era adaptativo y otro era ágil. Ágil quiere decir que tu producto puede cambiar según las necesidades. ¿Ok? En ese sentido, Scrum, ¿cierto? Es ágil, pero no es adaptativo porque no cambia en sí mismo el framework. El framework no puedes adaptarlo porque si no, ya no sería Scrum. ¿Ok? Entonces, no es adaptativo. Y justamente eso es una de las cosas que vamos a dar cuenta que necesitamos mejorar para poder mejorar el impacto de negocio. ¿Ok? Entonces, acá hay un tema. ¿Por qué los autores de Scrum insisten tanto en esto? Porque ellos, bueno, primero hay dos razones. Hay una razón comercial, ¿cierto? Decir, ¿sabes qué, maestro? Yo no lo hice, por lo tanto tú no puedes decir que, y de alguna forma obligarte a entrar al tema comercial y tener el certificado que ellos te dan, ¿no? Hay un tema comercial. Pero también dicen es que si a ti te falta alguno de estos elementos, esto no te va a funcionar. Yo les voy a decir algo en la práctica. A mí nunca he tenido que aplicar todos estos elementos, ¿ya?
yo vengo de una metodología anterior a Scrum, que es Scrum Programming, que tiene muchos de estos elementos con otros nombres, y hay elementos que me sobran y hay elementos que me faltan, ¿ya? Así que en realidad esto de tener que cumplir con el marco no es necesario. Lo que sí yo me quedo con el Scrum japonés, eso de tener un equipo multidisciplinario y trabajo integrado. Cuando hablamos de los roles, ¿cierto? En particular vamos a poner el foco en el Product Owner, ¿cierto? Y cuando hablamos de Product Ownership hacemos una distinción. El Product Ownership tiene que ver con la disciplina, no tiene que ver con el rol, ¿cierto? Porque cualquier persona podría saber de Product Ownership, ¿sí? Sin ser Product Owner. Y eso es una de las cosas que también vamos a ver que también puede servir en este modelo más lean del trabajo, ¿no? ¿Cuál es el rol del Product Owner? Esto lo estoy sacando, acá está el link de donde lo saqué, de Scrum.org, de un colega. Ellos dicen que ¿qué hace el Product Owner? Define la visión y objetivo, ¿cierto?, de un producto, y además lo transmite al equipo. El equipo, ¿quiénes son en este caso? El Scrum Master, ¿cierto?, que es el facilitador metodológico, y el equipo de desarrollo. Y además prioriza el backlog, y nadie puede pasar por sobre él, sobre su priorización. ¿Ok? Entonces, esa es la definición, y además es una persona, no es un comité. Eso es parte de las definiciones fundamentales que tiene Scrum. ¿Ok? Bueno. ¿Dónde nacen los pedidos de los Product Owners? Uno dice, oye, ¿qué pasa? Porque ¿de dónde se le ocurrió a esta persona? Vamos a ver acá un poco una problemática que tenemos al respecto. En el mundo de Kanban, ¿ya? Acá atrás traen algo que se llama la pregunta de las Spice Girls, ¿ya? Dice, ¿de dónde nace? Entonces, la pregunta de Spice Girls es la que haría un Product Owner, ¿cierto?, a los stakeholders internos. Acá vamos a escuchar qué es lo que dicen las Spice Girls en esta. Ya, entonces, supuestamente, la pregunta que tiene que hacer el Product Owner es preguntarle a los, ¿cierto?, distintos stakeholders qué es lo que realmente quieren, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas, ¿ya? Y ahí es donde entramos en una problemática, que es la que vamos a ver ahora, ¿ya? Acá vamos a poner, ¿cierto?, este rol, dice, y que pide, ¿no? Fíjense que acá no estoy hablando de Product Owner, estoy hablando de alguien que pide. Y se pregunta, oye, ¿la solución a mi problema P será la solución A? Entonces dice, quiero A. Quiero una app, quiero una página web, quiero una transformación digital, quiero una célula Scrum. Piensen todas las cosas que ustedes han recibido alguna vez que les piden, ¿ya? ¿Y por qué? Porque alguien le dijo, o lo dijo en el asado del fin de semana, o en el Zoom. Antiguamente ya no hay asado los fines de semana gracias a la pandemia, pero le dijeron en un Zoom que otros lo están haciendo, por lo tanto yo también quiero tener uno, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Entonces yo le digo, quiero A, ¿cierto? El equipo le dice, acá tienes A. Dice, primero dice, yo lo que me entregaste es B, no es A. Problema clásico, ¿no? Dice, oye, en realidad yo te pedí una cosa y tú me entregaste otra. Todo el mundo que ha participado en un proyecto usando este tipo de metodología sabe que en realidad esto es mucho más común de lo que uno pensaría, ¿no? ¿Sí? De que en realidad no era lo que yo quería. Pero lo peor de todo es lo que viene ahora, ¿no? Acá que cuando nosotros ajustamos y le entregamos a la persona, que cuando tú lo pones para ver cómo funciona en la práctica, ¿ya? Está bien, es lo que te pedí, pero no me sirve. Y esto sí que es grave, ¿ya? Porque dice, oye, pero si yo te pedí una aplicación y la aplicación no me hizo ganar plata. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes les ha pasado esto? ¿Les ha pasado que en realidad no tenemos idea si lo que hicimos sirvió para mejorar? Yo levanto la mano y levanto la mano así con todo el mundo. Así que yo les hago la invitación a reflexionar, ¿cierto? Entonces la pregunta que hace el equipo de desarrollo es que esta persona nunca sabe lo que quiere, ¿ya? De hecho, es la pregunta que uno le haría a todos los alumnos de desarrollo de software, digamos, oye, ¿qué creen que pasará con esta persona? Y dicen, es que en realidad nunca sabe lo que quiere porque mi profesor me dijo en la universidad que nunca sabe lo que quiere y pareciera ser que es verdad, que todos los que estudiaron algo de informática saben eso, que es cierto, ¿no? De que parece que los clientes nunca saben lo que quieren. Bueno, vamos a analizar eso. Vamos a ver esto aplicado en una empresa previsional acá en Chile. Nos tocó analizar el portafolio de una empresa previsional acá en Chile. Tenía 70 proyectos de tecnología en marzo del 2015. Nosotros comenzamos a implementar un método de resolución científica de problemas, después les voy a explicar de qué se trata eso, para que no parezca tan raro, ¿ya?
Y en octubre de 2015 logramos medir el impacto de los proyectos, porque nosotros trabajamos aguas arriba con los stakeholders de negocio para medir, y descubrimos que solo 2 de los 70 eran proyectos que tienen impacto positivo, y 68 no cumplían. O sea, o tenía impacto muy bajo, o impacto derechamente negativo, o sea, lo que se había invertido, ¿cierto? No había cómo recuperarlo. Y esto es, desgraciadamente, normal. ¿Ok? Y eso tiene que ver mucho con este concepto del producto, ¿no? ¿Cierto? De que estoy fijándome en un producto, pero no en el problema a resolver. Eso lo vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Y acá vamos a hacer una pregunta. ¿Cuánto es lo que uno esperaría de retorno de inversión por gastar $1 de tecnología, en inversión de tecnología? ¿Un 5%? ¿Un 10%? ¿Un 50% de retorno? ¿Ya? Y acá vamos a poner un dato, ¿eh? Y acá decimos que el costo de solo mantener un software puede ser 3 veces mayor a la inversión. O sea, lo que quiere decir que para poder empatar por ese dólar, tienes que ganar 3. Mínimo. Entonces, lo que dice que tienes que tener por lo menos un 300% de rentabilidad, ¿ya? Que es mucho más de lo que le exigimos regularmente a nuestra portafolio. Entonces, ahí nos damos cuenta que las empresas desperdician mucho dinero, ¿cierto?, en proyectos que no generan retorno. Y esa es la problemática que queremos resolver. ¿Sí? Ya. Entonces, la problemática se resume en el video que les voy a mostrar ahora. In 1912, when the Titanic tragically sank, less than a third of the people on board survived. Famously, the ship did not carry enough lifeboats for everyone on board. While this undoubtedly was a problem, it wasn't the only one. The people on board the Titanic face the same problem that executives and managers do every day. It's called functional fixedness, and it's the psychological tendency for humans to look at a thing and see its intended use, not the thing itself. That means we see lifeboats as alternate forms of transport, but stripped of all assumptions. They're really just things that float, and more importantly, things that keep people floating above water. Imagine you're a crew member on the Titanic and you redefine the goal from putting people in lifeboats to putting people on things that float. What new resources do you see? The ship is full of wooden doors, tables, steamer trunks, mattresses, and car tires. Can any of these be converted into effective flotation devices? With the goal and resources broken down into their most basic elements, you can start to see the relationships that lead to possible solutions, many of which would otherwise be overlooked. For example, maybe tables can be used to connect the lifeboats, expanding their capacity. Maybe you have time to construct rudimentary rafts from the many readily available buoyant objects around the ship. The iceberg itself, although the cause of the problem, is a massive floating object with the potential to keep hundreds of people out of the water for an extended period of time. This may sound extreme, but ice floes have been used to rescue people this way before. Maybe you can use the lifeboats to ferry people to the iceberg. Or perhaps you can even steer the Titanic itself, which is still navigable at the start of the crisis, close enough for people to scramble on. We'll never know if any of these ideas would have worked, but there are always more solutions to even the most frightening problems if people can learn to look beyond the obvious. El momento de las preguntas. Perfecto, gracias Agustín. Mira, la primera pregunta es de Nicolás Fuente y dice, ¿qué piensan respecto a que las empresas prefieren Scrum por sobre Kanban? Porque con Scrum hay, abro comillas, mayor control de entregables. Ok, creo que te lo voy a responder en unos slides más, ¿ya? Y de hecho voy a aprovechar tu pregunta para presentar exactamente eso, y después voy a pasar con las otras preguntas, ¿ok? A ver, primero tenemos que hacer un cambio de paradigma. Después le pagamos a Nicolás por hacer la pregunta en el momento exacto. Ok, fíjense que tenemos un paradigma que nosotros colocamos personas, ¿cierto? Entonces yo coloco una persona de Product Owner, o coloco una persona de Scrum Master, o una persona de equipo, y tengo un equipo. Entonces, antiguamente, antes de la pandemia, era una mesa donde yo sentaba a la gente junta y tenía una célula de forma automágica, ¿sí?
Esa era la forma más sencilla de hacer, ¿cierto? Algunos se ríen ahí, pero saben que es verdad. Un gerente dice, oye, pero chiquillo, ¿qué tal si juntas a estos tipos acá y esta chiquilla que es tan buena para facilitar, ¿cierto? Que la pongamos ahí de Scrum Master, ¿ah? Y este gerente de acá, un jefe de proyecto muy bueno como productor. Y eso era todo. Y capacitación cero, etcétera. ¿Sí? Entonces, lo primero es que tenemos que comenzar a cuestionarnos, es decir, antes de comenzar a mover piezas, preguntar cuál es el trabajo que tenemos que hacer, ¿ya? Y en ese sentido, el tablero que te genera Kanban te dice, mira, vamos a ser explícito cómo trabajamos y vamos a permitir que la gente se cogestione en ese trabajo. Acá estamos usando un término que no es muy común, porque la gente habla de autogestionar. Hemos descubierto que la autogestión es usada como una excusa para que la gente se tenga que gestionar sola. Entonces yo digo, autogestiónate, ¿ya? O sea, como no me molestes más. ¿Sí? Que es muy distinto de la cogestión, donde los líderes, los gerentes, etcétera, tienen que comenzar a trabajar junto con los equipos para que esto funcione mejor. ¿Okay? Pero eso lo hacemos en base a un objetivo en común. Acá les voy a querer compartir, voy a hacer una pequeña, un pequeño desvío, ¿ya? Con respecto a cómo enfrentamos el desafío de la transformación. ¿Por qué voy a hacer este desvío? Fíjense que uno de los grandes problemas que tenemos en la administración de personas también tiene que ver con que el gestionar personas es doloroso, ¿ya? De hecho, he visto en mucha gente la motivación de tener que automatizar para tener que gestionar máquinas, porque las máquinas, ¿cierto?, son más fáciles de manejar que las personas, ¿ya? Lo que manejamos máquinas sabemos que no es cierto, pero bueno. Pero es una esperanza, ¿cierto? Dice que en realidad es así. Entonces yo les diría, miren, una de las cosas que vamos a hacer con esto de que este trabajo que fluye por todas partes y que tiene concilios y que nos hace que estemos todos incendiados y donde los líderes dicen, la gente no me hace caso y yo necesito que se pueda movilizar, ¿ya? Versus este modelo donde tenemos a la gente alineada en torno a un modelo común del trabajo, ¿ya? En realidad tiene que ver con otro elemento más que les voy a presentar ahora que viene más del mundo de la psicología. Y acá quiero declarar algo, yo no soy psicólogo, ¿ya? Ni coach tampoco, en el sentido no he estudiado coaching formal, etc. Sin embargo, les puedo decir de que con gente que sí ha estudiado este tema, ellos recomiendan esta forma de pensar que les voy a presentar ahora. Esto fue, si lo pueden ver ahí, en realidad queremos pasar de hablar de un conflicto destructivo, ¿cierto? Donde la culpa es tuya, ¿cierto? Tú eres el problema, el jefe es el problema, o la jefa es el problema, o el equipo es el problema, o el Scrum Master es el problema, a un modelo donde nosotros vemos el problema como algo de afuera de nosotros, lo modelamos y lo podemos trabajar en conjunto, ¿ya? Esto se ocupa en terapias de pareja, de hecho, de ahí viene este modelo. Y fíjense que nosotros tenemos un modelo donde hacemos trabajar a gerencias, cliente con gerencias proveedoras, por ejemplo, tecnología, y le hacemos terapia de pareja haciendo este mismo modelo, mostrándoles cómo trabajan en conjunto para generar mejores resultados. ¿Sí? Ya, entonces voy a la mitad de la respuesta de Nicolás, porque fue demasiado potente la pregunta. Entonces, usando este mismo criterio que está acá, ¿cierto? Quiero plantearles de qué se trata Kanban sobre esto, ¿ya? Kanban es un método, ¿ya? Que no compite con Scrum. Y acá viene la respuesta que te voy a dar. Scrum lo que hace es un método que es para definir, manejar y mejorar servicios, ¿cierto? Del trabajo del conocimiento. ¿Qué es el trabajo del conocimiento? Voy a hacer un contraste. Si tú estás en una panadería, ellos no son trabajadores del conocimiento. Ellos procesan harina, procesan manteca, ¿cierto? Procesan sal, ¿cierto? Tienen una receta, tienen un horno y físicamente crean pan, ¿cierto? Lo mismo podría decirse en realidad a cualquier actividad física, manufacturera, ¿cierto? En cambio, lo que es el mundo del trabajo del conocimiento somos la gente que gestionamos ideas. ¿Ok? Tanto desde lo más avanzado que podríamos hacer como innovación, desarrollo, a la gente que administra, ¿cierto?, los procesos de back office de un banco, ¿cierto? Que quizás son procesos súper repetitivos. Entonces, la pregunta es, y acá les voy a recomendar un libro que acaba de salir, que se llama La Guía Esencial de Kanban Ilustrada. Es muy buena, está en inglés, no está en castellano, pero en realidad es muy sencilla, muy fácil y para que tú la puedas anotar. Si tienen problemas con el inglés, les recomiendo que tengan un diccionario al lado porque en realidad es muy sencilla de entender, ¿ya? Y en ese sentido, acá viene la pregunta del millón. Kanban también sirve para mejorar la forma de trabajar de Scrum.
Y esa es la pregunta. Y ahí, esto es lo que la gente le llama regularmente Scrumban. Es aplicar Kanban sobre Scrum. ¿Ok? También puede ser, y ahí viene la parte interesante, Kanban lo puedes aplicar sobre un equipo Waterfall. Y también puede hacer más fluido ese trabajo. ¿Ya? Te va a salir algo distinto. No es lo mismo. Oye, con jefe de proyecto, sí, claro. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene. ¿Ya? Que es un método para hacer más fluido otro proceso. Es un método que tú puedes aplicar. Y es un método que tiene su, ¿cierto? Que tiene su forma de enfrentar, que parte particular con visualizando el flujo de trabajo. ¿Cierto? Y agregando algunas reglas más, como limitar el work in progress y otras reglas más que después pueden ver. Ahí les recomiendo otra charla que hicimos el año pasado, dice de qué hablamos cuando hablamos de Kanban, ¿ya? Así que ahí la vamos a compartir un ratito más, ahí Lucas nos va a anotar para compartírsela, la tenemos en nuestro blog, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver en detalle de qué se trata, ¿ya? Entonces, Nico, espero haberte respondido a la pregunta. O sea, tú puedes partir con una base de Scrum, porque Scrum tiene una característica que es sencilla. Sin embargo, cuando tú quieres que mejore aún más, la pregunta es cómo yo lo hago más adaptativo, ¿no? Porque acuérdate que Scrum es rígido. Scrum te genera resultados de forma ágil, pero adaptar el método en sí mismo no tiene esa forma de hacerlo. Kanban sí lo permite. Kanban tiene esa mirada para hacerlo más fluido. Creo que te respondí la pregunta, ¿no? Si no, ahí la puedes escribir por el Telegram, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, Luquita? Hay un par más, a ver. Vale. La siguiente pregunta es de Javier. Javier Yaraguamán, si no, espero haberlo pronunciado bien. ¿Okay? Y lo que dice es lo siguiente: si no se cumplen todos los roles, eventos y artefactos, no es Scrum. Entonces, ¿cómo queda el framework? A ver, esto es bien importante. A ver, tú le puedes preguntar, ahí yo le digo, pregúntaselo a la gente de la Scrum.org, digamos, los orígenes. En realidad, porque a ver, yo tengo una visión bastante particular. Como yo aprendí con otra metodología anterior que se conoció antes que Scrum, ¿ya? En realidad nacieron más o menos al mismo tiempo, que se llama Stream Programming, ¿ya? Stream Programming tenía un principio, y el principio era adaptación local. Quiere decir, si tú ocupas lo que te sirva, ¿ok? Entonces, la verdad, yo nunca tuve problemas en decir esto no lo voy a ocupar ahora, esto después, esto no lo entiendo todavía, lo voy a aplicar después. Nunca tuve ese problema. Y cuando llegué a conocer Scrum, encontré esta regla que dice: si usted no lo aplica tal cual yo lo digo, no es. En ese sentido, XP, yo podía sacarle algunas piezas y yo usaba lo que me funcionaba. Y así fue descubriendo este tema. ¿Ok? Creo que en Scrum eso tiene que ver más con un modelo de negocio que otra cosa. O sea, toda metodología tú la puedes desarmar y aplicar cosas. Lo importante es siempre poner en el centro qué es lo que estamos tratando de hacer. ¿Sí? Y eso es la pregunta que le voy a tratar de responder en una slide más adelante. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Y eso se los voy a mostrar con un ejemplo organizacional que lo vamos a ver un ratito más. ¿Ya? Pero en particular, lo que les puedo decir es que tiene que ver mucho con que esos 70 proyectos no sean 70, pueden ser 10, pero esos 10 sí generen impacto de negocio, sí generen que la organización termine mejor de cómo terminó, ¿no? de cómo partió, ¿no? Y que haya valido la pena todo este esfuerzo que hicimos. Eso sí, o sea, si yo hago algo que no sirve, ya hay un dicho muy, ya no me acuerdo quién lo dijo, pero es muy importante, dice, no hay peor desperdicio que hacer muy bien lo que nunca debió haber sido hecho. Y eso es exactamente el foco en los métodos y no en cuál es el impacto que queremos lograr. ¿Ok? Entonces, acá les voy a tratar de explicar un poquito justamente de qué se trata el trabajo que nosotros hacemos. Y aquí voy a irme de Kanban y voy a irme a Lean, ¿ya? Porque Lean tiene esta mirada que les voy a mostrar. Cuando uno dibuja una organización, cuando uno concibe una organización, la concibe con una pirámide. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron a dibujarla, ¿ya? Me acuerdo que cuando comenzaba a usar el Office, uno de los primeros dibujos que tuve que hacer fue un organigrama para explicar el trabajo donde yo estaba. Y el organigrama tiene sentido, sí tiene. ¿Por qué? Porque hay que dividir roles, ¿cierto? Hay que dividir responsabilidades, ¿cierto? Si tuviera que firmar la firma, o sea, firmar las vacaciones, el gerente general a todos los empleados sería una locura, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un jefe de equipo que tiene esa potestad legal, ¿cierto? De representar a la empresa para ese acto. Y eso está bien, ¿cierto? Eso permite descentralizar un poco algunas decisiones. El problema es que cuando es la única forma de gestionar la empresa, aparece este problema, ¿sí? Que la gestión también se realiza siguiendo esta estructura. Entonces, yo comienzo a dar las órdenes de esta forma y también comienzo a medir la organización en base a estas estructuras que se llaman silos organizacionales. ¿Por qué se llaman silos? Porque al igual que estas estructuras verticales, ¿cierto? Que almacenan trigo, ¿cierto? Estas son estructuras verticales herméticas, ¿cierto? No tienen conexión con otros.
Por eso, es decir, estas estructuras verticales generan también desconexión. ¿Y por qué esa desconexión es tan delicada? Porque en realidad hay otra estructura, ¿ya? Que de ahí viene una de las gracias de Kanban, ¿ya? Que es transversal y que hay que gestionar. ¿Y por qué hay que gestionarla? Porque es la estructura que le genera valor a nuestros clientes, ¿ya? O sea, todo lo que yo haga tiene que terminar, ¿cierto?, resolviéndole un problema a un cliente final, porque al final esa persona es la que, con su aporte, ¿cierto?, está dándole sentido a mi trabajo. Y esto sirve tanto a una empresa privada como a una empresa pública. En una empresa pública hay beneficiarios que le dan sentido a mi empresa, a mi trabajo. Si yo soy el Ministerio de Salud, en este instante, todo el trabajo que haga, o todo el sistema de salud público, está orientado a, ¿cierto?, beneficiar a las personas en un tiempo de pandemia, por ejemplo, como estamos ahora. ¿Okay? Y si ese beneficiario no está al centro, ¿cierto?, pierde sentido mi organización. Y ese es el problema que tenemos ahora. Ahora se habla mucho del cliente-centrismo, pero nadie te dice cómo yo llego hacia él. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que tiene Kanban, mañana me va a tocar hacer una charlita muy pequeña de 20 minutos para la comunidad de Kanban Argentina sobre este tema. Kanban define un modelo de madurez de Kanban, pero más que de madurez es como qué tan orientada a servicios yo entiendo mi organización y cómo la voy haciendo explícito. ¿Okay? Voy modelando su flujo y que la gente actúe según esos flujos. Porque al principio yo actúo según las órdenes de un jefe o de una jefa. No actúo en realidad en base a cómo yo conecto los servicios que entrego con otros. ¿Okay? Ahí también hay otra charla que les vamos a compartir. Acá lo voy a pedir a Luquitas que nos recuerde, que se llama Los lentes de Kanban. Cómo Kanban ve una organización. ¿Sí? Entonces, yo digo, ningún área puede entregar valor de forma independiente, ¿cierto? Y hay una pregunta que hacemos. ¿Cuánto nos dedicamos a gestionar de forma transversal a la compañía? Y se van a dar cuenta que en realidad, la mayoría de las veces, la gente dice, en realidad no lo hago. Y dice, pero oye, pero sí, esto es curiosísimo, porque nosotros vivimos de esto, y sin embargo no es lo que primero gestionamos. Estoy más preocupado de atender a lo que me piden de arriba, ¿ya? O los clientes internos, y preocuparme de si le estamos aportando valor. Para no provocarles mucha presión, ¿ya? Les voy a decir que esto se puede resolver también pasito a pasito, ¿cierto? Uno, si va quebrando los hilos de a uno, eso también sirve. No es necesario hacer todo de una sola vez, ¿ya? Esa es la belleza de este método, ¿cierto? Que te ayuda a ir descubriendo valor. O sea, y descubriendo el flujo de valor o los servicios, que es lo que dice Kanban. ¿Ok? Ahora bien, cuando tenemos flujos de una organización, ¿cierto?, que es ese flujo de valor que va de punta a cabo hacia un cliente, que es cómo la organización le resuelve los problemas y necesidades a un beneficiario o cliente final, ¿ya? Siempre vamos a encontrar de que existen oportunidades de mejora, ¿ya? Por ejemplo, en una empresa, por ejemplo, descubrimos en realidad de que un producto no tiene suficiente llegar al mercado y necesitamos en realidad que los clientes conozcan sus beneficios. Estoy hablando de una empresa privada. O nos damos cuenta de que si yo estoy desarrollando un producto no es de buena calidad, puede ser de buena calidad o no. ¿Okay? Esto también sirve para la panadería. ¿Ya? Fíjense arriba, este flujo de valor también aplica. Oye, si el pan no sale de buena calidad, la gente no lo va a comer. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué debo hacer yo con esto? Y ahí viene otro tema irrelevante. Que mejorar el trabajo requiere trabajo. Esto que estoy diciendo parece que es un perogrullo, ¿cierto? Pero el problema que tenemos es que confundimos lo que es entrega valor de una organización con la función de mejora de la organización, ¿ya? Y no entendemos muy bien cómo una se relaciona con la otra. ¿Ok? Cuando hablamos de innovación, la innovación tiene que ver con este flujo que está acá, este flujo celeste, ¿ya? Nosotros ponemos en verde el flujo de valor porque es lo que le genera valor directamente a la compañía, ¿cierto? Es lo que le genera dólares. Entonces, por eso estamos diciendo que está en verde. Pero ojo, este es el azul, que este flujo de trabajo lo que está tratando de hacer es cómo vamos a sistemáticamente eliminando, ¿cierto?, los problemas o aprovechando las oportunidades de mejora, tanto en la experiencia para los clientes finales como en los procesos internos. ¿Ya? Ahí defino todo un conjunto de metodologías. Para experiencia de cliente final está todo lo que es el Customer Experience, Lean UX, Design Thinking, etc. ¿Cierto? ¿Ya? Y para lo que es los procesos internos, hay muchas herramientas de optimización de procesos como Lean, ¿ya? Que en particular Value Stream Mapping y otras más que se utilizan al respecto. Pero eso también requiere
por soporte tecnológico, porque los procesos, muchas empresas ya no corren en las manos de las personas, sino que corren en plataformas, ¿cierto? Y ahí viene, oh, entonces la tecnología parece que es parte de este proceso. Exactamente. La tecnología, ¿cierto?, se conecta para o mejorar la experiencia de estos clientes finales o para hacer más óptimos los procesos, ¿cierto?, de nuestra organización. Y para eso existen 3 lenguajes, ¿cierto? Y acá hay un tema muy relevante. Cuando hablamos de producto, nosotros estamos pensando en el lenguaje del medio. Acá hablamos de una app, de una página web, de una célula ágil, bueno, y otro montón de otras cosas que son los típicos pedidos que llegan de parte de nuestros clientes, ¿no? Un DevOps, ¿ya? Piensan todas esas frases, pero la pregunta es, ¿y cuál es la brecha de negocio que quiere mejorar? Esa pregunta nadie se la plantea, ¿no? Cuando nosotros ponemos el Product Owner aquí y no acá arriba, estamos cometiendo el mismo error que vimos en el Titanic, ¿cierto? El Titanic decir, oye, subamos gente a los botes, pero el problema es si faltan botes, no logramos el objetivo, ¿ok? ¿No será más necesario tener claro un buen desafío, decir, oye, subamos gente a cosas que flotan, que es estar más arriba, ¿cierto? Eso es lo que estamos tratando de decir. De hecho, fíjense que en el Titanic, acá podemos modelar, ¿no? Cuando el típico problema, lo que diría el Product Owner clásico, ¿cierto?, es que hay que subir gente a los botes porque eso es lo que me pidieron, eso es lo que tú quieres. O sea, la pregunta de las Spy Girls, tell me what you really, really want, ¿no? Lo que tú quieres es que el capitán quiere que la gente se suba a los botes porque se está hundiendo el Titanic. Pero si uno va más arriba, y esta es parte del trabajo del Product Ownership, o Lean Product Ownership, porque ya tiene una mirada más Lean, ¿cierto? Es que, oye, ojo, arriba en el Titanic no hay suficientes botes, ¿ya? Y hay una brecha de negocio que 2/3 de los pasajeros no tienen botes. ¿Qué vamos a hacer con eso, no? Entonces dice, oye, entonces, a ver, ¿estos botes qué gracia tienen? Es que los botes flotan. Y como flotan, ¿cierto?, yo puedo definir mejor mi desafío desde el punto de vista amplio y decir, oye, subamos gente a cosas que flotan. Ah, interesante. Entonces hay otras soluciones además de los botes. Por supuesto que hay otras soluciones. Por ejemplo, un iceberg. ¿Ok? Este diagrama que estoy mostrando acá es como uno sale de lo que se llama la fijación funcional, que es lo que habla el video, ¿cierto? De Harvard Business Review que vimos hace un ratito. O sea, y esa es parte de la labor que tiene que hacer un Lean Product Owner, o una persona que conoce el Lean Product Ownership, porque no necesariamente tiene que ser el rol, sino que tiene que ser una destreza que puede tener cualquier persona del equipo, ¿cierto? Para eso también tenemos que recordar algo. Hay mejoras que pueden ser más ciertas que otras, ¿ok? Por ejemplo, una vez en todos los cientos de proyectos que me ha tocado gestionar en mi vida en el mundo de computación, una carta acá me sirvió. Y fue cuando tuve que hacer un upgrade de SAP, y era porque los alemanes tenían tan bien armado el proceso del upgrade, de pasar de la versión X.5 a la X.6, de que en realidad uno podía hacer paso por paso, 1, 2, 3, 4, 5, y era una receta. ¿Ok? Era un problema que tú lo tenías conocido, cómo se puede armar. Pero por lo regular, cuando tú tienes a alguien, ¿cierto?, que está detrás de algo que, o sea, cuando no tienes el conocimiento al interior de tu organización, ¿ya? Acá está basado, está en el ejemplo de una cervecera que nosotros ayudamos, que es Avinbev, que es una de las cerveceras más grandes del mundo, ¿ya? Tú tienes que explorar. Y ahí viene el punto, de que el trabajo exploratorio requiere este modelo de hacer pequeñas iteraciones para ir avanzando. Esas pequeñas iteraciones que conocemos del mundo de Scrum, pero sucede que esas iteraciones tienen que impactar en el negocio. No basta con que tengamos software que sale rápido, ¿ya? En ese sentido, se suman estos dos mundos. De hecho, ya lo vamos a ver en un dibujo. ¿Cierto? Este ciclo, que se llama el ciclo de resolución de problemas, ¿ya?, que está inspirado en el ciclo de Deming, tiene 4 grandes etapas, ¿ya? Primero tienes que entender el problema y sus causas. Entonces, dije, antes de decir subir gente a los botes, dice, oye, en realidad nos estamos hundiendo y nos quedan botes para 1/3 de las personas. ¿Ok? Y a partir de eso puedo crear una solución. Dije, oye, pareciera ser que la solución, en realidad tenemos que buscar las distintas alternativas. Oye, tenemos neumáticos, tenemos un iceberg, tenemos muebles, ¿qué podríamos hacer, cierto, para esto? Y ahí viene el tema de poder codiseñar experimentos, cierto, que sirvan para subir más gente, cierto, y salvarla del agua. A partir de eso, ver si funcionó y rápidamente actuar según los resultados. Entonces, descubrimos que un tipo de neumático servía, bueno, pues agarremos todos los neumáticos que podamos y usamos a la mayor cantidad de gente, ¿no? Y este es un ciclo continuo dentro del tiempo. Ahora, ¿cómo se ven estas dos cosas juntas?
¿Ya? ¿Qué es lo que usted quiere decir? Oye, yo tengo un equipo Scrum, ¿le puedo agregar esto? Sí, lo puedes agregar. ¿Ya? Vamos a verlo acá, miren. Estos diagramas se parecen mucho al diagrama que tuvieron de Scrum clásico, ¿no? Tenemos una lista de solicitudes, ¿cierto? Tenemos un flujo de implementación que podrían agregarle ese ciclo diario de trabajo. Bueno, en Kanban también se hace así y es fluido. Acuérdense que Kanban funciona sobre un Scrum, eso se llama Scrum Ban, ¿ya? Tenemos un punto que digo, ya está preparado para ser trabajado, el definition of ready, ¿cierto? Y después ya está listo, definition of done, uno calcula el tiempo de ciclo, esa es la métrica. La pregunta es cómo yo puedo esto transformarlo en algo más lean, ¿cierto? Que está haciendo experimentos de negocio. Nosotros descubrimos que podemos agregar un flujo superior, que está acá arriba. Este flujo superior ya lo hemos implementado en varias empresas y ha funcionado interesantemente bien, ¿ya? Donde nosotros en este flujo lo que tenemos es que antes de que te llegue un pedido, en realidad tú tienes que recibir un diagnóstico, ¿ya? O sea, nosotros somos, acá usando una metáfora de la medicina, seríamos como químico farmacéutico. Un químico farmacéutico, pero un químico farmacéutico que va a ser un nuevo tipo de preparado médico, lo que necesita es un diagnóstico. Y el diagnóstico, hay un know-how anterior que diagnostica el proceso o la experiencia del cliente a mejorar. Y con ese diagnóstico, co-crear un diseño, ¿ya? En el mundo real esto no pasa así, ¿eh? El doctor diagnostica y dice, esta es la solución, y te la manda de inmediato. Pero como acá estamos innovando en cosas nuevas, ¿ya? Que regularmente la receta no es tan conocida, ¿sí? Probablemente vas a tener que hablar con los químicos, decir qué es factible, qué no es factible, o en este caso los técnicos, ¿no? Los que dicen, este proceso de negocio se puede hacer o no. Ojo, y muchas veces eso no es solamente tecnología. En algunas partes, por ejemplo, en algunos bancos, tú necesitas ver si la regulación legal lo permite, o en el sector público, ¿ya? Por lo tanto, uno de los técnicos no es de informática, sino que además es ver si eso cumple con la normativa o no, ¿ya? Eso pasa mucho en los sectores regulados, ¿no? ¿Ya? O sea, puedes tener muchas iniciativas, disciplinas distintas colaborando en este proceso, ¿ok? En particular, nosotros ya tenemos años de experiencia formando en esto. La primera experiencia fue justamente en esa empresa que yo les mostré el 2015, ¿ya? Donde comenzamos a mejorar el impacto de los proyectos tecnológicos, creando esta capa y este conocimiento en los jefes tanto de tecnología como en los jefes del área de operaciones de esta empresa tradicional, ¿ya? ¿Ok? Y esto, bueno, además lo hemos enseñado en las dos universidades más relevantes de Chile, que son la Universidad Católica y la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile seguimos enseñando esto en el Magíster, que se llama el Master of Business Engineering. Es un curso de 2 meses, 8 semanas, que se llama Agilidad de Negocio, ¿cierto? Que tiene que ver cómo yo hago impacto de negocio de forma iterativa. Y también el año pasado hicimos un primer experimento de transformar esto ya en una formación abierta a cualquier colega que quiera sin tener que ir a la universidad en particular, y esto lo hemos hecho con gente de otros países. Hicimos el primer experimento el año pasado, en octubre, y esto cuenta con el respaldo de la Heart of Agile Academy, ¿cierto? Que es lo que nosotros vemos en el curso del Lean Product Ownership, que vamos a hacer en 2 semanas más. Y los que estén interesados, bueno, nos pueden conversar. Si no, se quedan conversando, digamos, ahí en el curso en el grupo de Telegram de Academia Ágil, y nosotros también convertimos contenido a los que se sigan interesando y súper contentos de estar respondiendo las dudas e inquietudes y para que ustedes puedan también aprovecharlo en su espacio, digamos. No es necesario que tomen el curso tampoco, ¿cierto? Obviamente vamos a estar muy felices de contar con ustedes, pero las preguntas siempre se agradecen porque eso también nos permite hacer crecer a nosotros. Bueno, con esto, yo por último les quiero mostrar un modelo que me lo salté rápido, que esto es funcionando en la práctica, ¿ya? Acá teníamos otra empresa previsional donde teníamos que se usaba este mismo modelo, pero para mejorar el marketing de una empresa previsional. Donde el área de marketing generaba las ideas, ¿cierto? De contenido, ¿cierto? Se pasaba a un equipo, a parte más de implementación. Esto quiere decir que la agencia de comunicaciones junto con la área de tecnología y después se recibía de vuelta para ver si funcionaba o no. Es muy parecido al modelo anterior, ¿no? Lo ven acá, ¿no? Acá veo la idea, acá veo que se implemente y acá la pongo en el mundo para saber si funcionó, ¿cierto? Y fíjense que en esta reunión diaria acá estaba la gente tanto de marketing como los implementadores. Es un equipo transversal, ¿ya? Pero no es un equipo permanente, eso es bien interesante, sino que es el flujo del permanente y la gente que era necesaria iba pasando. Es un modelo más dinámico que los equipos de Scrum que son más
que son más estables en el tiempo. ¿Ok? Así que muchas gracias, ¿cierto? No, fueron 45 minutos, fue así intenso. Así que ahora lo dejamos abierto ahí para los que tengan que hacer preguntas y les interese profundizar.